Bactria es el nombre de una región histórica situada en la encrucijada de lo que hoy son Afganistán y Tayikistán. En el siglo III a.C. surgió aquí un reino helenístico conocido como el Reino Greco-Bactriano. Esto fue posible gracias a la amplia helenización de Asia que comenzó bajo Alejandro Magno. Hoy exploraremos la historia del más oriental y enigmático de los estados griegos. Bactria era una de las provincias más remotas del imperio persa aqueménida. Tras su derrota ante Alejandro en Gaugamela, el rey Darío III tenía la intención de retirarse allí para reagrupar a sus fuerzas y continuar la resistencia contra los macedonios. Pero en el camino fue asesinado por Besos, el sátrapa de Bactria, quien entonces se proclamó rey. Alejandro, quien se autodenominaba el nuevo monarca persa, no podía permitir la existencia de un rival y por eso persiguió a Besos sin descanso, a través de la Mudaria y por la Bactria hasta llegar a la Sogdiana. Bactria, a su vez, se convirtió en una provincia del nuevo imperio macedonio. Alejandro pasó 2 años allí, sofocando los últimos focos de resistencia. Por cierto, fue de Bactria de donde provenía Roxana, la esposa de Alejandro. Tras su muerte durante las guerras de los Diádocos, Bactria, al igual que todos los demás territorios orientales, quedó bajo el dominio de los Seleucidas, bajo cuyo gobierno continuó la helenización de esta satrapía. El alto grado de helenización en Bactria fue confirmado por hallazgos arqueológicos en la ciudad de Ai-Khanoum, que fue abandonada y redescubierta en 1964. La ciudad estaba trazada al estilo griego, con una acrópolis, un teatro y otras construcciones típicas de Grecia, y era rica en obras de arte. También conviene señalar que en Bactria vivían más griegos y macedonios que en muchas de las provincias más occidentales, ya que los gobernantes utilizaban estas tierras remotas como lugar de destierro para quienes consideraban indeseables. Ubicada en el extremo mismo del imperio y habitada por helenos amantes de la libertad, Bactria era una región en gran medida autosuficiente. Además, los Seleucidas no intervinieron en la organización de las satrapías, que seguían el modelo de las poleis griegas. Como resultado, una vez que el reino Seleucida comenzó a enfrentar dificultades políticas internas, Bactria, junto con la vecina Partia, fue una de las primeras regiones en declarar su independencia. Esto ocurrió durante el reinado del tercer rey Seleucida, Antíoco II. Aproximadamente 250 años antes de nuestra era, el sátrapa de Bactria, Diódoto, se proclamó rey. La capital del nuevo reino se convirtió en la ciudad de Bactra, o Balkh en la actual Afganistán. Los reyes seleucidas estaban constantemente ocupados con guerras en Palestina y Asia Menor, por lo que no podían responder con prontitud a los acontecimientos en las satrapías orientales. Además, debido a su posición geográfica, Partia siempre soportaba el peso de las ofensivas iniciales de los seleucidas. Así, el reino greco-bactriano se separó sin ningún conflicto armado y durante los primeros 40 y tantos años de su existencia, continuó desarrollándose en relativa paz. Ha sobrevivido muy poca información sobre Diódoto I, al igual que sobre muchos de los reyes posteriores de Bactria. Su dinastía gobernó solo durante un breve periodo. Se sabe que Diódoto II entabló una alianza con los partos, posiblemente para emprender una lucha conjunta contra los seleucidas, y tales sentimientos propartos pueden haber sido la razón de su derrocamiento a manos de Eutidemo I. También es posible que Diódoto II buscara una alianza con Partia para contrarrestar una rebelión que ya había comenzado. Pero si fue así, de nada le sirvió. Eutidemo fundó una nueva dinastía real y se mantuvo en el poder durante 35 años. Durante su reinado, los seleucidas, bajo Antíoco el Grande, finalmente lograron emprender una campaña a gran escala hacia el este con el objetivo de recuperar las provincias perdidas. Tuvieron un éxito parcial. Tras derrotar a Partia, Antíoco invadió Bactria y sitió su capital durante 2 años, pero finalmente entabló negociaciones. Al igual que el rey parto antes que él, Eutidemo reconoció la soberanía seleucida, aunque logró conservar su propio estatus. A partir de ese momento, los seleucidas ya no intentaron reincorporar Bactria a su imperio. Los principales argumentos de Eutidemo durante las negociaciones eran que él había derrocado al usurpador original, Diódoto, y que, por lo tanto,
desde el punto de vista seleucida, él mismo no era un usurpador. Además, mantener la independencia de Bactria era también del interés de Antíoco. La región servía como estado tapón entre el imperio seleucida y los nómadas de Asia Central, y al mantenerlos a raya, Eutidemo prestaba un valioso servicio a Antíoco. Sobre esa base, los seleucidas se retiraron de Bactria. La alianza entre ambos estados se consolidó mediante un matrimonio dinástico entre Demetrio, hijo de Eutidemo, y la hija de Antíoco el Grande. A comienzos del siglo II a.C., el reino greco-bactriano comenzó a expandirse hacia la India. Esta expansión fue facilitada por la caída del vecino Imperio Maurya, que había perdurado durante más de 130 años. Su colapso provocó conflictos religiosos entre budistas e hindúes, y una teoría sostiene que la campaña oriental de los griegos, más allá de los habituales motivos económicos, pudo haber estado impulsada también por el deseo de proteger el budismo, que había adquirido una influencia significativa en Bactria. De hecho, más tarde surgió un movimiento greco-budista en los territorios conquistados. Al mismo tiempo, la expansión también significó el regreso del control griego sobre las tierras del Valle del Indo, que anteriormente había conquistado Alejandro. La campaña india resultó sumamente exitosa. Los reyes greco-bactrianos llegaron hasta el Ganges, donde combatieron contra el imperio Shunga hindú. Se anexionaron vastos territorios que corresponden a lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Sin embargo, mientras las fuerzas principales se encontraban en el este, tuvo lugar un golpe de estado en Bactria, y un nuevo usurpador, Eucrátides, se proclamó rey. La dinastía eutidémida no logró recuperar el control sobre Bactria, y Eucrátides y sus descendientes a su vez no pudieron anexionar los territorios indios. Como resultado, el estado se fracturó. El reino greco-bactriano continuó dentro de sus fronteras anteriores a la expansión, mientras que las tierras conquistadas dieron origen al reino indogriego. La fragmentación del estado y las subsiguientes guerras civiles debilitaron a Bactria. Preocupados por los conflictos internos en la frontera con la India, los greco-bactrianos quedaron vulnerables en otros frentes. Los partos no perdieron tiempo en aprovechar esta debilidad, apoderándose de partes del territorio de sus vecinos. Lo más importante es que el reino greco-bactriano dejó de ser una barrera fiable contra las tribus nómadas de Asia Central. Algunos pueblos, expulsados por otros, se vieron obligados a migrar hacia el sur y el este, y Bactria fue atacada, primero por las tribus Saka, y luego, hacia el año 125 a.C., fue completamente invadida por los Yuezhi, un pueblo que avanzaba desde la dirección de China. Parece que los reyes greco-bactrianos lograron apoderarse de parte del territorio del reino indogriego en la región de Arachosia, o lo que hoy es el norte de Pakistán. Continuaron gobernando estas tierras durante más de 50 años, hasta que fueron conquistados de nuevo por los Yuezhi. Sin embargo, es posible que simplemente estuviera gobernando allí una rama diferente de la dinastía eutidémida. En cualquier caso, dado que el reino greco-bactriano había dejado de existir, los historiadores clasifican a estos gobernantes como indogriegos en la cronología histórica. La parte oriental del reino indogriego entró en su época dorada a mediados del siglo II a.C. Su mayor expansión territorial tuvo lugar bajo el reinado del rey Menandro, un mecenas del budismo que él mismo se convirtió a esa religión. Aunque los límites precisos de su reino siguen siendo desconocidos, no cabe duda de que los griegos llegaron hasta la capital del imperio Shunga, Pataliputra, la actual Patna en la India. El antiguo erudito griego Estrabón, en su obra Geografía, escribió que las tierras de los reyes greco-bactrianos llegaban incluso hasta China. Se sabe mucho menos acerca de los reyes que gobernaron después de Menandro. Las fuentes más fiables sobre ellos son las monedas que llevan sus nombres, aunque las fechas exactas de sus reinados solo pueden estimarse de manera aproximada, y la extensión de sus territorios se infiere únicamente a partir de los lugares donde se han hallado estas monedas. Es evidente que, después de Menandro, en el primer siglo antes de Cristo, el reino indogriego decayó de manera constante. A mediados del siglo, su control ya no se extendía más allá del Punjab. Incluso esta región estaba como mínimo dividida en dos partes, cada una gobernada por su propio rey. El último bastión de los griegos fue el este del Punjab,
Las tribus escitas, que continuaban su migración hacia el sur, lo tomaron en el año 10 antes de nuestra era, lo que marcó el fin del reino indogriego y el surgimiento del indo-escita.